Si eres cristiano por convicción y no meramente por cultura, estoy seguro que alguna vez te habrás preguntado o te han cuestionado acerca de los detalles que aparecen en la Escritura sobre la historia o sobre la descripción del universo. En otras palabras, ¿es la Escritura inerrante? Es verdad que normalmente utilizamos la Escritura para proveer apoyo, orientación, consuelo, pero ¿no es la inerrancia una presuposición necesaria si es que vamos a confiar nuestras vidas a la Escritura? La Escritura es la simiente que usa el Espíritu Santo para regenerar nuestras almas. La Escritura es lo que Dios utiliza para hacernos entender nuestras carencias y transformarnos a la imagen de su Hijo. La Escritura es el aliento de Dios, herramienta utilizada particular y suficiente para la enseñanza, corrección e instrucción. La Escritura es la misma voz del Espíritu, la voz del Señor. ¿No sería entonces una incongruencia admitir que tuviera errores o que fuera solamente un conjunto de leyendas? ¿No sería un fraude decir que debemos creer en las Escrituras y por otra parte sospechar que es falso lo que no parece conformarse con nuestras opiniones? Me parece a mí que o la Escritura es fiable en todos sus aspectos o si no, no se puede aceptar como la palabra de Dios. El mundo en que vivimos es un mundo confuso, variable, como también lo fue en el tiempo del Señor Jesús. En la cristiandad encontramos diferentes posturas acerca de la fiabilidad de las Escrituras. Algunos expresan que la inerrancia o la infalibilidad solo pertenece a aquellas cosas que son de la salvación. Pero si 75% de las Escrituras es historia, si la persona del Señor Jesucristo caminó entre nosotros en un momento histórico particular, ¿cómo podemos separar aquello que es histórico o lo que es la construcción del universo, un Dios creador, una criatura responsable a su creador? ¿Cómo podemos tomar todo eso y decir que hay cosas que son rechazables por ser errores o mitos y hay otras cosas que son aceptables porque tratan de lo que es el espíritu o la moral? Hay otros que quizás por temor a permitir errores en la Escritura o por una radicalización innecesaria, toman la Escritura de una forma que no se corresponde con el uso que todos hacemos del lenguaje. Por ejemplo, con las formas y expresiones de la época en que fue escrita. Y el resultado de esta perspectiva radical es que en ocasiones se puede convertir en una distorsión o una caricatura de lo que realmente la Escritura expresa. Por ejemplo, encontramos en Marcos que el evangelista utiliza una expresión enseguida, que no exige un sentido absolutamente literal, como que cronológicamente exista una transición inmediata de una narración a otra. Se ha demostrado que en el tiempo en que se escribieron los evangelios, existían algunas palabras que servían como enlace entre dos historias, entre una enseñanza, eventos, milagros. Por lo tanto, enseguida se debe entender como un enlace entre dos narrativas y no necesariamente como inmediatamente después. Nuestra defensa es que la Escritura es plenamente inerrante en todo lo que expresa o declara, pero también incluyendo las figuras normales del lenguaje como generalidades, hipérboles o metáforas. Por ejemplo, en 1 Corintios 10, cuando Pablo dice que en un día murieron 23.000 personas, no pensamos que si fueran 22.790 o 23.185 eso supondría una falsedad. Pablo desea expresar las consecuencias que puede acarrear una desobediencia, un sufrimiento, castigo por el pecado. Por lo tanto, expresa una magnitud numérica, una aproximación, una generalidad, pero que no exige una precisión matemática. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de Crónicas cuando se nos describe el templo de Salomón. Describiendo la fuente donde los sacerdotes se lavaban, se nos describe una fuente de 10 codos de diámetro, pero una circunferencia de 30 codos.
Sabemos que si buscamos un cálculo geométrico, diríamos que el perímetro sería más exactamente 31,416, lo que es el número pi. Pero el propósito del pasaje no es enseñarnos matemáticas, sino es darnos una imagen aproximada de cómo era el templo de Salomón, con lo cual ese pasaje no constituye ningún error, sino constituye una descripción adecuada de lo que era el templo de Salomón. Otro ejemplo lo encontramos en los Salmos, cuando, hablando de la creación de una manera poética, se nos describe el sol como un novio que sale de su cámara para recorrer su camino, y describe así de una manera poética cómo el sol sale y luego se pone. Y eso no pensamos que necesariamente habla de un sistema solar geocéntrico, sino simplemente refleja de una forma poética una descripción de la naturaleza como nosotros la vemos. De hecho, es que nosotros también hablamos acerca de cuando se pone el sol o cuando sale el sol, y todos sabemos lo que quiere decir. No pretendemos que la Escritura, que son unos documentos de hace miles de años, no tengan dificultades. Pero la verdad es que aún las dificultades nos confirman su originalidad y genuinidad, ajena a cualquier confabulación ficticia. Defendemos, como dice John W. Montgomery, apologista y teólogo cristiano que falleció en septiembre de 2024, que la Escritura se compone de unos documentos fidedignos, y que si se cuestionan, se debería asimismo cuestionar toda la historia antigua de las civilizaciones, porque sus documentos son más escasos e imprecisos que el testimonio de la Biblia. Así que podemos y debemos confiar en las Escrituras como veraces. No, la Escritura no es el cuento de Santa Claus en Navidad, ni tampoco la historia del ratoncito Pérez que te deja unas monedas cuando pierdes un diente. Tampoco la Escritura es la mejor de las leyendas, es decir, un conjunto de historias ficticias que reflejan de una manera única unos valores morales profundos, aunque en realidad lo que dice no sea verdad. Jesucristo oró al Padre diciendo: «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Fue Jesucristo quien dijo en el Evangelio de Juan 10:35 que la Escritura no puede ser quebrantada, o que los cielos y la tierra pasarían, pero ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios pasaría. Si creemos en Jesucristo, debemos creer y defender la Escritura como plenamente fiable y veraz. Y la investigación o la arqueología no han hecho más que confirmar su autenticidad. Aunque nuestras palabras más frecuentes en el entorno cristiano cuando hablamos de la Escritura es para consolar, para dar ánimo, confianza en el Señor o exhortación, debemos tener una confianza plena en la Escritura, en su veracidad, su fiabilidad, su inerrancia, como fundamento sobre el que hablamos. Sobre la base de una Escritura inerrante es que presentamos a Jesucristo como la respuesta, la satisfacción y la restauración de la condición humana con las necesidades, carencias y heridas que hoy presenta.